Muy buenas, bienvenidos a Café Hierros, el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, entrenamiento, salud y estilo de vida de forma práctica y en el cual trato de dar respuesta a vuestras preguntas. Y hoy en el episodio de esta semana quería hablar principalmente de lo que normalmente solemos llamar vuelta a la normalidad, entre comillas, y de hábitos que nos van a servir de cara a hacer cualquier cosa que nos propongamos, sobre todo ese tipo de cosas que nos dan bastante pereza hacer. A ver, es cierto que después de unas semanas complicadas volvemos poco a poco a lo que llamamos, entre comillas, normalidad, que si bien es cierto que no se asemeja demasiado a lo que ya conocíamos, en parte es agradable ver cómo, las cosas parece que van un poco a mejor. Entonces, en ese sentido, todo bien, todos volvemos poco a poco a hacer nuestra vida normal. Es cierto que todavía queda bastante, pero bueno, en ese sentido quiero tratar un poco el tema y ver cómo podríamos llevar a cabo una serie de claves relacionadas con el cambio de conducta que van a hacer que, por ejemplo, cosas, como digo, que nos proponemos en el día a día de quiero hacer más deporte, o quiero ponerme más en forma, o quiero alimentarme de forma más sana, quiero hacer dieta, quiero ponerme a escribir un libro, lo que sea, cualquier tipo de cosa que nos propongamos y que no nos resulte nada atractiva, en primer lugar, debería de resultarnos mínimamente atractivo, pero sí que es cierto que a veces pues nos da pereza el comenzar. Luego una vez coges ya empuje, pues empiezas a hacerlo y todo correcto. Pero quiero dejar claras una serie de puntos que estoy seguro de que te van a ser de ayuda, sobre todo de cara a todo esto. Así que de eso vamos a hablar precisamente hoy. Pero antes de comenzar con el episodio, te recuerdo que en ivyamazares.com tienes la guía para entrenar en casa totalmente gratis, o sea, sigue ahí para descargar gratis. Tienes artículos cada semana, tienes también las notas de los episodios y además puedes acceder a mi servicio de consultoría donde te ayudo a planificar el entrenamiento, ganar músculo, fuerza, perder grasa y en definitiva lograr resultados. Así que en ivyamazares.com lo tienes absolutamente todo. Y como digo, sin más, hoy está un poco todo mezclado, eso sí, en el sentido de que la vuelta a la normalidad está muy relacionada con esto de los hábitos. Es cierto que durante estas semanas anteriores, durante estos meses, hay muchas personas que se han dejado un poco más de la cuenta y otras personas que han seguido con su vida diaria. Y entonces, en este sentido, las personas que se han dejado un poco más y quieren volver más a la normalidad, pues necesitan como de un empuje, necesitan de una motivación. Y a mi modo de ver, hay 4 factores que influyen un montón de cara a volver a la normalidad. Son factores que se suelen comentar muy a menudo, pero vamos a repasarles uno por uno. Y en primer lugar sería la organización y la productividad. En cierto modo, si no somos personas organizadas, pero en nuestro día a día, ya bien sea en cualquier cosa, da igual, en nuestra vida diaria, de andar por casa, por así decirlo, o también en el trabajo. Si no somos personas organizadas, que no llevamos como un esquema de lo que queremos hacer a lo largo del día o de lo que queremos conseguir, va a ser muy complicado, más que nada porque tampoco vamos a ser productivos. Y todos conocemos o todos hemos pasado por ese momento en el cual nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos es coger el teléfono móvil y mirar las notificaciones. O sea, mirar los mensajes que tenemos, mirar redes sociales, mirar todo ese tipo de cosas. Que está muy bien si trabajamos en las redes sociales, si trabajamos subiendo contenido y demás. Pero claro, en parte si nuestro objetivo es otro y lo primero que hacemos es empezar a procrastinar y empezar a mirar redes sociales y todo ese tipo de cosas, pues vamos a perder muchísimo el tiempo y ya empezamos desorganizando un poco el día en sí. Entonces, lo primero de todo sería organizarse y después de organizarse seremos más productivos, pero no buscar ser más productivo y tener una organización mala. Ese sería el primer punto de todos. El segundo sería priorizar lo importante y renunciar a aquello que menos nos aporte. Aquí podríamos destacar, por ejemplo, cuando nos llega un email o nos llega un WhatsApp o nos llega cualquier tipo de notificación en el cual nos piden algo en concreto. Y nosotros estábamos haciendo otra cosa importante para nosotros, cualquier cosa del trabajo, cualquier cosa del día a día, lo que fuera, y resulta que el mensaje que nos llega o la notificación que nos llega nos dice o nos hace ver que tenemos que dejar eso que estamos haciendo para hacer esa otra cosa. Con lo cual, al final, ¿qué pasa? Que muchas personas se pierden en el día a día con esos pequeños detalles. No terminan nunca una acción, no terminan nunca una tarea. Por eso debemos de priorizar, coger un bloc de notas o apuntar en un cuaderno o donde sea lo que es importante para nosotros y lo que debemos de hacer a primera hora del día. Y una vez tengamos eso ya apuntado, que ya sepamos claramente lo que es, va a ser mucho más fácil cuando nos lleguen ese tipo de propuestas o ese tipo de planes, por ejemplo, podríamos llamarlo así. Podremos ver realmente si son importantes, si debemos de priorizarlos
o si podemos dejarlos en un segundo plano para cuando terminemos eso importante. Con lo cual ese para mí sería el segundo punto, o sea, priorizar todo lo que sea realmente importante para nosotros. Y el tercer punto, junto con todo esto, sería gestionar nuestra atención y nuestra energía en eso realmente importante, en lo que habíamos priorizado en un primer momento. Estos al final son 3 puntos que normalmente funcionan a la gran mayoría de personas, por no decir a todo el mundo, por lo menos a mí me funcionan y con las personas que hablo siempre le funciona ese tipo de cosas, pero ya bien sea en el ámbito de hacer deporte, de hacer dieta, de trabajar en un proyecto que esté involucrados, en cualquier tipo de cosa. Si te organizas, si priorizas lo importante y si gestionas tu atención en aquello que has priorizado, normalmente lo sacas adelante, sí o sí. Eso sí, hay que tener paciencia, hay que trabajar todos los días en ello, pero bueno, de un modo u otro vas a saber enfocarte en aquello que realmente merece la pena. Y dicho esto, tenemos un conjunto de reglas muy sencillas que podemos utilizar para construir mejores hábitos y ser más productivos. Al final un hábito se malinterpreta muchas veces y se dice que se puede lograr tras un periodo de repetición y todo ese tipo de cosas. O sea, ya hemos escuchado esto de que si repites una acción durante no sé cuántos días, al final termina convirtiéndose en un hábito, ¿no? Se suele decir eso. A mi modo de ver, no. Principalmente porque si no se cumplen una serie de normas o reglas, vale, es cierto que quizás durante un periodo de tiempo sí que llevemos a cabo dicho hábito, pero al final vamos a terminar abandonándolo. Y va a ser principalmente por unas cosas que voy a contar ahora a continuación. Es una forma de verlo, como digo, pero en mi opinión tiene que ser más sencillo y tiene que aportar sencillamente utilidad a tu vida, ¿vale? Entonces, en primer lugar, hay que hacerlo evidente. ¿Cómo podemos hacer esto? Principalmente, si quieres hacer algo y quieres hacerlo desde mañana, tienes que llevar a cabo acciones que de una forma u otra te obliguen a hacer dicha acción. Por ejemplo, si quieres comer más fruta, lo que vas a tener que hacer es tener la fruta a mano en el desayuno o la comida. O por ejemplo, cuando vas a trabajar, a media mañana, a media tarde o cuando sea, tenemos ahí la máquina de vending con sus productos sanísimos, ya lo sabemos, pero nosotros, por un caso raro, queremos comer fruta. Bueno, pues lo que tenemos que hacer principalmente es llevar una bolsa en la que llevemos pues, una pieza de fruta o lo que sea. De esta forma la vamos a tener más a mano y no nos va a ser tan complicado llevar a cabo esa acción. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, si queremos hacer más deporte. O sea, vete al trabajo caminando en bici, queda con personas con ese mismo interés o simplemente deja la ropa preparada pues el día antes. Sería una manera de hacerlo, como digo. Luego, el segundo punto, la segunda regla, podríamos llamarlo como queramos, es hacerlo atractivo. Y esta es una parte muy relacionada con la anterior, y es que muchas veces cualquier hábito falla por el simple hecho de que no lo pintamos atractivo. Simplemente decimos, por ejemplo, voy a empezar mañana a salir a correr 5 días a la semana durante 45 minutos, desde las 8:30 hasta las 9:15. Ya está. Vale, pues eso a simple vista no pinta nada atractivo, sobre todo si nuestra actividad anterior era nula. Y es por ello que a mi modo de ver hay que enriquecer un poco la experiencia. Como por ejemplo, si quieres salir a correr, pues queda con amigos, hazlo con alguien que por ejemplo tengas ganas de ver. De ese modo, por ejemplo, estás como dando un plus a dicha actividad. O sea, quieres hacer dicha actividad, pero es que también vas a hacer algo mientras haces esa actividad que también te gusta, por ejemplo, ver a esa persona. O simplemente sabiendo que después de hacerlo harás algo, por ejemplo, que deseas con muchas ganas. Por ejemplo, ver una serie, jugar un videojuego, hablar con una persona, yo qué sé. Cualquier tipo de cosa que se nos ocurra y que tengamos muchas ganas de hacer después de realizar dicha actividad. Pero como digo, hay que hacerlo más atractivo en ese sentido. De esa manera nos va a ser muchísimo más sencillo llevarlo a cabo. Luego el tercer punto, hay que facilitarlo. Como digo, preparar la ropa el día antes es una forma de ello. También preparar las comidas para unos cuantos días o simplemente colocar una alarma en el teléfono móvil que nos vaya diciendo es la hora de salir a correr. O por ejemplo en Google Calendar que te va poniendo ahí las alarmas. Dentro de media hora empiezas dicha actividad. Vete preparándote, o sea, vete cogiendo las ropas, vete cambiándote. Son pequeñas cosas que al final facilitan en el día a día el hacer dichas actividades. Si no preparas la ropa el día antes te va a costar muchísimo trabajo el decir, ahora tengo que salir a correr, tengo que ponerme las zapatillas, a ver qué ropa me pongo, todo ese tipo de cosas. Al final no llevan mucho tiempo, pero es verdad que dificultan un poco la acción en sí. Y luego, por ejemplo, también preparar las comidas para unos cuantos días, pues va a hacer simplemente que las tengamos a mano y no nos dé pereza el ponernos a cocinar y hagamos simplemente lo típico de decir, bueno, me he propuesto comer sano, pero como no tengo ganas de cocinar, cojo el teléfono móvil, llamo que me traigan una pizza y ya está. Es una forma de facilitar todo esto y al final funciona. Con lo cual tenerlo también en cuenta. Y el último punto que también me parece muy importante, está muy relacionado al final con todo esto anterior, es que lo tienes que hacer satisfactorio. O sea, aquí entraríamos en el terreno de las recompensas, también relacionado con hacerlo atractivo y todo ese tipo de cosas. Busca esas recompensas que no interfieran con el ámbito en sí, porque muchas veces se tiende a, por ejemplo, salgo a correr 45 minutos o me pongo a entrenar
5 días a la semana, y después del entrenamiento me como un pastel, me como una tarta, me como cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, esos son recompensas que al final interfieren con el hábito en sí, porque si tu objetivo es estar más sano, más en forma, pero luego haces algo para estar menos sano y menos en forma, pues no tiene mucho sentido. Entonces, busca aquellas cosas que no interfieran. Aquí, como digo, podríamos hacer muchas cosas como, por ejemplo, lo que he dicho antes, ver una serie, hablar con una persona, hacer cualquier actividad que tengamos ganas de hacer también. Y de esta forma también el cerebro va pensando en dicha actividad que vamos a hacer después y hace más satisfactoria la actividad en sí. Con lo cual, estos son 4 puntos que a mi modo de ver son muy importantes. Vamos a repasarles rápidamente. Hay que llevar a cabo los objetivos y hacerles más evidentes, o sea, ponérnoslo fácil en sí. Luego hay que hacerlo atractivo, hay que facilitar también la acción en sí, por ejemplo, preparando la ropa el día antes o preparando las comidas. Y luego también tenemos que hacerlo en parte satisfactorio, porque en este sentido podemos como engañar un poco al cerebro y hacer que dicha actividad, bueno, pues nos resulte más satisfactoria pensando en actividades posteriores. Y con todo esto, al final, a mi modo de ver, sí que se construyen hábitos que perduran en el tiempo. De una forma u otra, es cierto que al final te tiene que gustar aquella actividad que vas a hacer. Si no te gusta, es muy complicado que se convierta en un hábito. Pero si tienes ganas de verdad, si le pones empeño, si al final haces todo este tipo de cosas que he comentado anteriormente, estoy seguro de que con el paso del tiempo, esa actividad se va a convertir en un hábito y no te vas a dar casi ni cuenta de todo el proceso en sí que conlleva el que se convierta en un hábito. Así que, sin más, espero que estos pequeños tips o consejos te ayuden con la vuelta a la vida diaria. Si te ha gustado el episodio, me ayuda mucho que le des me gusta o dejes un comentario comentando otros tips que a ti te funcionen. Ya sabes que también me puedes seguir en redes sociales en @iuyamazares, tanto en Instagram, en Twitter, en TikTok, donde voy subiendo contenido a diario y soy la verdad bastante activo. Y sin más, como digo, nos escuchamos en 7 días de nuevo. Que paséis buena semana. Chao.